Estamos en un proyecto de Unity, que estoy usando para hacer algunas pruebas aisladas para otros proyectos. En este caso, necesitaba hacer un cálculo de vectores. Y para analizar bien toda la situación, puse este panel en el canvas que me dice la posición de los vectores y su módulo. Pero como me estaba ocurriendo que a veces necesitaba moverlo de ese lugar, hice un script muy simple, para poder mover cualquier objeto del canvas, que les voy a dejar en el primer comentario, y ahora voy a explicarles cómo usarlo. Como ven, el script ha sido añadido en el mismo panel. Pero vamos a ver de cero cómo hacerlo para que todos lo puedan entender. Entonces voy a crear una nueva escena, para estar igual que si comenzáramos un nuevo proyecto. Ya en una nueva escena, vamos a darle clic derecho en la jerarquía, vamos a UI, y seleccionaremos por ejemplo, panel. Lo que nos creará un panel, y si no teníamos un canvas, creará un canvas que contiene al panel. No deben preocuparse de que en la pestaña de la escena, el canvas, es súper enorme, comparado con el área de la cámara del juego. Ya que en la ventana de juego, el canvas se ajustará automáticamente. Voy a disminuir el tamaño del panel para tener algo similar a la escena anterior, y solo para el ejemplo podría ponerle un texto dentro. Entonces, en la jerarquía, en el mismo panel, le doy clic derecho, voy a UI, y seleccionaré Text, o Text Mesh Pro. Eso dependerá de la versión de Unity que estemos utilizando, pero no afecta en nada a lo que vamos a hacer. De modo que tendremos un texto dentro del panel, solo de ejemplo y absolutamente redundante. Ahora para probar que podemos mover cualquier objeto de la interfaz de usuario que contenga este script, notemos que vamos fuera del panel, al propio canvas, y del mismo modo que antes, vamos a crear un texto. Y así como ese texto, voy a crear otros objetos de UI, dentro del canvas, como un dropdown, una imagen, un slider, y un botón. Ahora vamos a pasar a crear el script, así que seleccionamos el primer panel, vamos a Add Component, y escribimos lo que voy a poner aquí. Clicamos en New Script, clicamos en Create and Add, y esperamos a que se cargue. Cuando se haya cargado, le damos clic derecho y clicamos en Edit Script. Aquí dentro, borramos todo, y vamos a pegar lo que dejaré en el primer comentario. En letras verdes, está explicado cómo funciona, con bastante detalle. No olvidemos guardar, y volvamos a Unity. Y ya lo tenemos. Démosle a Play, y veamos si podemos mover nuestro panel. Perfectamente. Así que ahora vamos a hacer lo mismo con los otros objetos del canvas, para probar que funcione con todos. Buscamos el script en la carpeta llamada Assets, que es donde se guardan automáticamente. Lo ubicamos allí. Yo tengo unas cosas más, pero eso no influirá en nada. Ahora seleccionamos todos los objetos del canvas que queremos mover con el mouse, y les arrastramos el script a su inspector. Veamos un detalle que debemos tener en cuenta para que todo funcione. Es que la casilla, Raycast Target, de su componente imagen, debe estar activada para que el objeto detecte el contacto con el cursor. Iniciemos el juego de nuevo para probar que todo funcione bien. Vamos probando uno por uno en cada objeto, y sí. Todo funciona correctamente. Ahora veremos que si la casilla que les mostraba está desactivada, el objeto no se moverá. Los casos en que resulta útil desactivar esta casilla, son cuando no necesitamos que el objeto interactúe con el mouse, por ejemplo en la imagen de una barra de vida, o en un texto que nos muestra el puntaje. En esos casos, desactivar esta casilla contribuirá a un mejor rendimiento del juego. En casos como por ejemplo, un botón que requiere detectar cuando clicamos en él, deberá estar activada. Ahora veamos qué ocurre, si dos objetos que tienen la casilla, Raycast Target activada, están uno encima del otro. Notaremos que, podremos mover al objeto que está ubicado más abajo en la jerarquía. Observemos. Si muevo el panel abajo de la imagen en la jerarquía, lo que podré mover es al panel. Y si los cambio de lugar, siempre podré mover al que está por debajo en la jerarquía. Y bueno, eso ha sido todo. Si les ha servido el video, recuerden dejar un like, y suscribirse, que ya vamos de camino a los 200 suscriptores. Un saludo y nos vemos.